Gloria a nuestro Dios, hermanos, que nos permite estar aquí un día más en este día del Señor para alabarle, para bendecirle y para glorificar su santo y bendito nombre. Estamos ante su trono de gracia, hermanos, ante la presencia misma de nuestro Dios, y esto gracias a los maravillosos méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir por todos nosotros, al redimirnos para que podamos estar ante su presencia. En el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo, ellos no podían, hermanos. El único que podía tener acceso al lugar santísimo, ya ve que el templo se dividía en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el único que podía entrar al lugar santísimo, hermanos, era el sumo sacerdote. Y aún también Dios le había dicho a Moisés: dile a Aarón que no entre a cada rato, como dicen. No entre mucho tiempo, dice, porque hay momentos en que yo me apareceré y puede morir. Pero también la única razón por la cual Aarón, hermanos, podía morir era porque andaba mal, había cometido una falta. Y es que muchas veces nosotros cometemos faltas a veces sin darnos cuenta. Por eso hay que tener cuidado y pedirle a Dios, aún por nuestras faltas que nosotros no hayamos reconocido, no hayamos sabido. Por eso es muy importante. Pero nosotros estamos ante el trono de nuestro Dios, hermanos, porque ahora nosotros somos sacerdotes del gran Rey. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, al morir, se rompió el velo para que pudiésemos nosotros tener acceso al lugar santísimo y de esta manera poderle servir y adorar a nuestro Dios. Bien, saludamos también a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, ya se hace por YouTube, la Iglesia de Cristo Northside, y también a través del Facebook. También les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que nos estén viendo, escuchando. Y también están más que prestos para oír la palabra de nuestro Dios. Por ahí vi un anuncio que decía nuestro hermano Raúl González que no tenía audio. Yo ahorita chequé en mi tableta a ver si no había audio, y sí tengo audio yo. Así que una vez más le decimos a nuestro hermanito: cierre la aplicación, vuelva a abrir, cheque ahí que tenga también, ¿verdad?, el volumen abierto, para que pueda escuchar bien. Saludamos a aquellos hermanos que nos escuchan, ya se hace desde California hasta Nueva York, hermanos. Hay hermanos que nos están escuchando y que también están ansiosos por aprender de la palabra de nuestro Dios. Voy a hacerle una pregunta, y sé que son personas, siervos honestos delante de nuestro Dios, pero aún así es necesario implicarlo. ¿Qué tanto usted y yo estamos padeciendo por la palabra de nuestro Dios? ¿Qué tanto usted y yo estamos sufriendo por hacer la obra de nuestro Dios? ¿Cuánto sufrimiento hay en nosotros por causa del reino de nuestro Dios? ¿Ninguno? Pues lo siento mucho. Pero entonces nadie va a entrar en el reino de los cielos. ¿Eso es lo que quieren, hermanos? ¿En realidad eso es lo que quieren? Sí, hermano, he pasado momentos muy tristes por mis hermanas. Ajá. Que les hablo. Hasta me contestó por teléfono fuerte y que no le anduviera hablando de eso. Y ella había hablado para despedirse porque está muy enferma. Ay, mamita, lee estos versículos, mira, tú tienes Biblia, y que me grita. Entonces tuvo que venir a decirle que me disculpara, y pues yo lloré, porque no esperaba esa contestación tan fea. Realmente es bien difícil, mi hermana, ¿verdad?
Sí, cuando a veces le compartimos la palabra al Señor a nuestras familias, ¿verdad? A veces sufrimos ese tipo de ataques, a veces se nos juzga como mentes cuadradas, mentes retrógradas, locos, tontos, cosas así, hermanos. Okay. Si eso nos hace la familia, ahora imagínense los extraños. Okay. Pero esos sufrimientos pues no son tan gravosos, la verdad. Pero, bueno, para usted, pero para nuestra hermanita, por ejemplo, en este caso. No, pues si yo he sufrido más eso. Y me han echado broncas hasta los mismos hermanos. Ajá. Entonces, pero yo siempre le digo a ella, ponete contenta porque cuando sufrimos así, gloria a Dios. Bien con Dios. Gloria a Dios. Pero no hay que afligirnos, Dios Ajá. que eso no lo vamos a pasar. Así es. Pero el sufrimiento verdadero, como gemían los apóstoles, es difícil. Mira, hermano, yo entiendo que todos vamos madurando, hermano. ¿Ok? Todos vamos en un nivel de madurez. Gloria a Dios que usted ya de alguna manera sabe cómo lidiar con esto. Pero aún así, hermano, a pesar de que uno llegue a tener un buen nivel espiritual y sepa cómo lidiar con este tipo de cosas, aún así uno siente dolor, sufrimiento. ¿Qué era lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que te han sido enviados, ¿cuántas veces no quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? ¿En qué tipo de lenguaje nosotros encerramos esas palabras del Señor? ¿En gozo? ¿En sorpresa? ¿En admiración? No, hermanos, eran de dolor, era de sufrimiento, del alma. El Señor estaba llorando silenciosamente, hermanos. No era un llanto en donde uno exclama en voz, sino era un llanto silencioso y sobre todo el alma, por su pueblo mismo. Entonces así también nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Juan decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero precisamente, hermanos, es muy importante que nosotros nos concienticemos en cuanto a esto. Es decir, estemos plenamente conscientes de lo que el Señor nos dice. Precisamente terminamos la semana pasada en cuanto a los pacifistas. Okay. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y terminamos diciendo precisamente que hay que estar primeramente en paz con Dios, en armonía con Dios, y eso nos convierte en ser pacificadores, aquellos que proclamamos el evangelio de la paz. Somos aquellos que procuramos estar en paz aún con nuestros enemigos. Aquellos que procuramos estar en paz, hermanos, aún con todo mundo. Hebreos capítulo 12, 14, ¿no? Cuando dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Okay. Pero ahora el Señor nos dice ahí en Mateo capítulo 5 y en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por motivo, dice, de la justicia. Entonces, hermanos, ciertamente, acordémonos cuando hablamos de la justicia, que esa palabra proviene de lo que es justo, que implica el pretender, el desear o el vivir, más que todo, el llevar una vida recta, juiciosa, equitativa delante de nuestro Dios. Y la única manera de vivir una vida así
es haciendo la voluntad de nuestro Dios. Es haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de nuestro Dios haciendo, hermanos, es principalmente predicando su palabra. Predicando su palabra. Promoviendo, predicando su palabra, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Promoviendo precisamente el bien aún en la iglesia misma. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 6, versículo 8 y 9. Okay. Y sobre todo, hermanos, vivir en santidad delante de nuestro Dios, alejándonos de las contaminaciones del mundo. Acuérdese lo que decía un Santiago en el capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y estar alejado de las contaminaciones del mundo. Abstenerse. ¿Qué implica eso? Vivir en santidad. Por eso, pero todo esto, hermanos, esta vida que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿usted cree que va a ser fácil? ¿Usted cree que Satanás nos va a hacer fácil la vida? ¿Usted cree que Satanás nos va a hacer fácil la obra aquí, hermanos? No. Que nunca se nos olvide que estamos en un mundo tan adverso, tan complicado, hermanos. Que cuando usted quiera precisamente actuar en contra del mundo mismo, cuando usted, hay personas que posiblemente le acepten un folleto, hay personas que de alguna manera le escuchen unas cuantas palabras, pero también va a haber personas que le insulten, va a haber personas que le agreden, ya sea verbalmente o físicamente. Va a haber personas, hermanos, en que le van a procurar un mal, aún en su trabajo. Es que esta persona se cree muy santita, más santa que todo, muy justa delante de nosotros. ¿Quién se cree esta persona? Y le empiezan a complicar la vida. Pero ya le iba a decir precisamente quién está detrás de todo este mal. Pero principalmente, por eso es importante entender nosotros qué tanto estamos padeciendo por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? El mismo Señor nos dice en su palabra, en Romanos capítulo 1, versículo 17, acuérdense. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No pretendamos sufrir, hermanos, por causa de nuestra propia justicia, porque en eso, hermanos, no hay recompensa. En eso no hay satisfacción en nuestro Dios. En eso Dios simple y sencillamente no se agrada. Hablaba precisamente, déjame traer perdón. Usted sabe que en muchas religiones, hermanos, muchas personas tratan de vivir una vida en consagración a nuestro Dios, que se aíslan del mundo social, ¿no? Se van a las montañas, a un monasterio, y allá se encierran, privándose de la vida mundana, ¿no? Y supuestamente consagrándose a nuestro Dios, leyendo tanta filosofía, teorías humanas, y lacerando, golpeando su cuerpo para que su cuerpo
de alguna manera no manifieste la necesidad del placer. Y viven de esa manera, ¿no? Creyendo que de esa manera pueden servir a nuestro Dios, creyendo que de esa manera se convierten en sí en un testimonio para el mundo en cuanto a su fe. El monoteísta, hermanos, en eso se refiere básicamente su ciencia o su filosofía. Y ya se hace en un mundo religioso como en el musulmán, hermanos. Precisamente en el 2001, por ejemplo, personas, hermanos, que sacrificaron su vida estrellando aviones en algunas áreas de aquí de Estados Unidos, en las Torres Gemelas y en otras partes. Y estas personas, ustedes han escuchado esa palabra inmular. Déjame ver. Otra vez dejé allá mi libro. Hace un ratito que le estaba comentando al hermano Chris sobre el estudio. Él le decía, me preguntaba en qué va a estar basado el estudio. Le decía, bienaventurados los mártires. Ese es el tema, bienaventurados los mártires. ¿Por qué razón? Bueno, porque la palabra testimonio, la palabra testigo más bien, testigo, en el griego es marturian, marturian. Usted puede checar, de hecho en el internet y en el idioma en latín, ok, podría tener otra, pues obviamente hay otra palabra porque es en latín, pero el concepto es básicamente lo mismo: ofrecer sacrificio a una persona especial, o ofrecer su vida en sacrificio a una deidad. Okay. Pero precisamente la palabra testigo, marturian, implica el hecho de ¿cómo le podría decir? Testificar o anunciar su fe precisamente a través de una vida de sufrimiento, de dolor causado precisamente por la persecución. Pero también, hermanos, el hecho de padecer o de sufrir, el hecho de padecer no implica meramente un estado de sufrimiento, de dolor, sino que aún hasta el punto de dar tu vida. Esta palabra, cuando dice, hermanos, padecer, déjame llegar aquí en mis apuntes. Es la palabra diokmos, que básicamente indica el hecho de morir por los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por eso esta bienaventuranza nos dice una cosa muy importante, hermanos, que nadie podrá entrar al reino de los cielos sin antes haber padecido y sufrido lo mismo que sufrió el Señor, lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ciertamente nosotros ya estamos en una década, en un tiempo en donde ya no está implicada la muerte. Bueno, al menos aquí en Estados Unidos.
Hay en otras partes en donde sí, hermanos, han llegado a atentar contra la vida de los siervos del Señor. En lugares que son mucho más culturales, mucho más tradicionalistas, mucho más celosos en cuanto a sus costumbres y tradiciones o en cuanto a su fe. Y cuando escuchan a una persona, hermanos, hablar en contra, por ejemplo, del catolicismo, se le echan encima. Hasta han sido apedreados por causa precisamente de la predicación. Y es que en realidad, hermanos, si usted y yo no estamos sufriendo por causa de la palabra, por causa de la justicia, no deberíamos de sentirnos dignos delante del Señor. Mire, en Filipenses capítulo, déjame llegar a él. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del evangelio. Usted sabe lo que es combatir, es un término de lucha, de guerra, ¿ok? Peleando, ¿ok? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, es una señal. Aquellos que se dejan intimidar, acobardar, hermanos, por la oposición, por la adversidad del mundo, ¿okay? O de la religión en sí, se dejan intimidar, dice, esto es indicio, señal, evidencia de perdición. Mas para vosotros, dice, de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido por razón, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿Por qué dice esto Pablo? Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta, hermanos? ¿Usted cree que estaba de vacaciones? ¿En la isla? A todo dar. ¿En una playa en un mar color turquesa y arena blanca? Comiéndose un pescadito bien rico, disfrutando de la vida, de la libertad. ¿Usted cree que Pablo estaba así? ¿Sabe en qué situación estaba Pablo, hermanos, cuando escribió esta carta? En la cárcel. En la cárcel, privado de su libertad. Él podría estar encadenado, él podía estar prisionero, él, hermanos, podía estar encerrado en algún lugar, pero la palabra no. La palabra no. Pero precisamente cuando dice porque a vosotros os es concedido, cuando dice a causa, por razón, por motivo de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que tengan confianza, si en realidad crees, confías en Cristo, dice, también tienes que padecer por Él. También tienes que padecer por Él. Ahí estamos viendo el claro ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Porque aún nuestro Señor Jesucristo,
Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él fue el más grande mártir de todos los mártires. El más grande mártir de todos los mártires. Porque Él también, hermanos, manifestó, confesó, dio testimonio de su fe en Dios. No solamente viviendo cómodamente en este mundo, hermanos. Él dio lo mejor de sí. El himno que te decía: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. ¿De qué dice? De la lucha en pro. Está hermosísimo ese canto. ¿A qué edad empezó nuestro Señor Jesucristo a predicar, hermanos? A los 30 años. Bien viejo, diríamos. No, su juventud, desde su juventud. ¿Sabe qué edad empecé a predicar yo, hermanos? Cosa coincidencia, a los 30 años también. Y es hermoso. 30 años, ahorita tengo 59, 60. A la torre. Oye, va a tener 30 años. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, entendamos, es muy importante que nosotros entendamos el concepto de lo que el Señor aquí nos está dando. La idea misma: bienaventurados, dice el Señor, de los que padecen, ¿ok?, por causa de la justicia, que indefinidamente se refiere a lo que es el Evangelio, por causa del Evangelio. Y si usted no, es de las personas que solamente está enfocando su vida a su matrimonio, su vida a su trabajo, su vida social, que se la pasa de papita, como decimos en México. Ese término de papita es suave, se la pasa suave, y es que, siendo honestos, hermanos, siendo sinceros, yo no le puedo mentir en lo absoluto, y el Señor nos dice, como Pablo mismo dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No se ofenda conmigo, no se ofenda conmigo. Yo no lo voy a juzgar a usted, mucho menos lo voy a condenar. Es Dios, hermanos, quien nos juzga, y Él es quien nos va a condenar si estamos haciendo mal, si no estamos haciendo lo suficiente. ¿Cree usted que con venir un domingo 2 horas nada más aquí ya es suficiente? Estás equivocado, mi hermano. Estás equivocado. ¿Tú crees que eso es suficiente para alcanzar la vida eterna? No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Que ahora ni los miércoles tampoco. Nada más el domingo. Y 2 horas nada más. De las, ¿cuántas horas son a la semana? ¿40 horas? No, 40 y... No, hombre, a la semana ¿cuántas horas son? Son más. 40 son las que trabajas, ¿verdad? 40 son las que trabajas. Toda la semana. Toda la semana. De toda esa semana, solamente 2 horas le das al Señor. Como 10 horas nada más. O solamente cuando te toca venir a cortar la yarda, ya estoy bien, y ahora sí ya. ¿Tú crees que es suficiente? No es suficiente, mi hermano. Mi hermana, no es suficiente. Por eso, hermanos, ahora yo no soy nadie para juzgarlo. Yo no sé qué es lo que hacen en su vida. Ojalá y que usted en su trabajo le predique a su compañero de trabajo, a su compañera de trabajo, que le esté hablando a las personas. Qué bueno, si usted está haciendo eso, qué bueno, gloria a nuestro Dios. Qué bueno, siga adelante, mi hermanita, siga adelante, mi hermano. Pero si no estamos haciendo nada al respecto, hermanos,
No piense que vamos a heredar el reino de los cielos. Pablo mismo decía, mire, vaya conmigo en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Una vez que al apóstol Pablo, hermanos, le dieron de peñascazos, apedreadas, versículo Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Creían que lo habían matado. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muy pocas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Dice muy pocas? Muchas tribulaciones. ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo en el lugar de Pablo? ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo en lugar de Pablo, hermanos? Estoy seguro que tal vez muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, hablando en un término boxístico. Cuando el de la esquina, hermanos, ve que su peleador pues lo están recibiendo bien bonito, puros golpes, que ya no puede, el que está en su esquina tira la toalla para decirle al referee: ya párala, no más. ¿Okay? Así, en ese término, muchos de nosotros estamos renunciando a la vida, tirando la toalla, diciendo: no más. Pero Pablo de ninguna manera renunció a eso. Se levantó, se recuperó, hermanos, y fue a otro lugar. ¿A qué? A ponerse en resguardo, a ponerse en seguridad, a ponerse lejos de los ataques del pueblo judío. No, hermanos, a seguir predicando el evangelio. Y después le dice también a Lucas y a Bernabé: vamos a regresar, o así, vamos a regresar. ¿Qué, Pablo, estás loco? ¿Cómo pretendes regresar otra vez a aquel si por poco te matan? Por poquito te matan, ¿y tú quieres regresar? Imagínense lo que Pablo le hubiera dicho, así como nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro quiso reconvenir, aconsejar a nuestro Señor Jesucristo, cuando él les había dicho: me es necesario ir a Jerusalén, en donde voy a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y me matarán, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro no escuchó eso. Al final escuchó lo primero nada más. Lo toma, lo separa del grupo y le dice: Señor, tranquilo, relájate, Señor. Hey, tranquilo, no permitas que esto te pase. No es necesario que vayas a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué estaba pretendiendo el apóstol Pedro, hermanos? Persuadir, convencer al Señor que no fuera al encuentro con su destino, que rehusara sufrir, padecer. Si el Señor no hubiera sufrido, padecido por nosotros, ¿cuál sería nuestra condición actual? Condenados. Todos los que han sido persuadidos y convencidos por el Señor, hermanos, sufren y padecen persecución por causa de la palabra. Lastimosamente, lamentablemente, hermanos, hablando principalmente en la iglesia del Señor, hay muchos persuadidos, muchos convencidos, pero pocos convertidos.
Pocos han sido los que se han convertido a Dios de corazón. ¿En qué grupo estaremos nosotros? Por eso tomen muy en cuenta. No solamente 2 horas en el domingo, usted no se sienta seguro. No se sienta seguro. Por algo el Señor dijo: Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa palabra adoradores es proskuneo. El hecho de que usted y yo hemos decidido consagrar, dedicar nuestra vida a nuestro Dios, hermanos. Lo que estamos haciendo aquí es un servicio, latreu en el griego. Pero proskuneo implica una vida consagrada, dedicada a nuestro Dios. No pensemos como en el catolicismo, hermanos, en donde todos los feligreses piensan que ellos nada más pueden ir un domingo y a eso pueden estar ahí, hermanos, y pensando: híjole, no le preparé el lonche a mi viejo, híjole, no le puse agua a los frijoles, híjole, aquello, el otro. No están ahí. Todo es monótono, todo es una sola misma cosa, todo ya está hecho y no hay edificación, no hay aprendizaje. Y creen que los únicos que deben de administrar pues son los sacerdotes, los que están dedicados a eso solamente. Y hasta muchos dicen: pues para eso le pagamos. Todavía. Nosotros no debemos de pensar de esa manera. Nosotros no debemos de pensar en esa manera, hermanos. Todos somos sacerdotes del gran rey. Hermano Jorge. Ayer me encontré una mujer que era carismática. Ok. Era católica carismática. Entiendo. Nosotros somos lo mismo que los cristianos. Nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, leemos lo mismo. Ok. En un momento pensé que me quería convertir. Y lo estaba, pero ya merito, por poco me persuadas a ser católico. Nosotros somos cristianos, nosotros también. Ajá. Carismático, digo. Sí, pero el punto es precisamente que no es lo mismo. Porque ¿dónde inicia el cristianismo? ¿Dónde inicia el cristianismo, mis hermanos? La Biblia. No, pues seamos más específicos. ¿Dónde inicia el cristianismo? Mi hermano Víctor, ¿dónde inicia el cristianismo? El cristianismo para mí bíblico o mítico. Doctrinalmente, ¿dónde inicia el cristianismo? Cuando escucha, hermano, cuando a mí me doctrinaron escuchando, me fueron a predicar, yo escuché, yo oí, yo creí, yo me arrepentí. ¿Qué oyó? ¿Qué escuchó? ¿Qué creyó? El Evangelio. Ok. Me predicaron el Evangelio. Ok. Y ahí me dieron los pasos a arrepentirse, creer, confesar, bautizarse y ser fiel. Ándele. Ok. En el momento en que uno es convencido, persuadido, todo lo concerniente, todo lo relacionado al Evangelio, y usted obedece al Evangelio, ahí inicia su cristianismo. Porque en ese momento es cuando usted se convierte en ¿qué? En cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Cuando el Señor dijo: por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire cómo principia: hacer discípulos, matetes, seguidores, aprendices constantes de nuestro Señor Jesucristo. Ahí inicia el cristianismo. Por eso todo lo demás, hermanos, lamentablemente no es un auténtico cristianismo. Y si usted y yo queremos ser realmente verdaderos discípulos del Señor, cristianos auténticos del Señor, hermanos,
si hemos sido persuadidos y convencidos, hermanos, tenemos que ofrecerle nuestra vida, nuestra propia voluntad a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que implica convertirse. De hecho, mire, déjeme ver, espéreme tantito. En Hechos capítulo 3, epístrofe es la palabra. Epístrofe, que implica, hermanos, esa palabra epístrofe, epistrefo. Me equivoqué. Epistrefos. E implica volverse a Dios en obediencia. Volverse a Dios en obediencia. Cuando usted obedece a Dios, hermanos, prácticamente usted está rindiendo su voluntad a Dios. Eso es lo que implica obedecer a Dios. Usted se está rindiendo ante el poder de nuestro Dios. Se está rindiendo ante la voluntad de nuestro Dios. Se está rindiendo ante la magnificencia de nuestro Dios. Decidido a consagrar su vida a nuestro Dios. Pero si lo que estamos haciendo es muy poco, hermanos, eso no es consagrarse a Dios. Y por lo tanto, hermanos, no podemos tener la esperanza de llegar a ser parte del reino de nuestro Dios. Por eso hablamos del apóstol Pablo, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor le decía a la iglesia, mire, vaya conmigo a la iglesia de Cristo, allá en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, y en el versículo que es a la iglesia de Cristo en Filadelfia, Apocalipsis 3, versículo 10, dice, por cuanto, no, espéreme, 2:10, ok, 2:10, a la iglesia de Cristo que se encontraba en Esmirna, 2:10, no temas en nada de lo que vas ¿a qué dice? Padecer, ok. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Cuántos días? ¿Se acuerdan de ese término figurado? ¿Una metanoia? No, metanoia no, es una metáfora, ok. Es una comparación en sí. Cuando dice 10 días, ¿le son muchos o le son pocos días? Por pocos días. Comparados con la eternidad, hermanos, esto es insignificante. Nuestra vida aquí, hermanos, comparada con la eternidad, es tan insignificante. Si aquí este tiempo es breve y es muy corto, nuestros padecimientos, sufrimientos serán poquitos, comparado con la eternidad y el gozo en la eternidad. Por eso dices, por 10 días. Pero dice después, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Aquí no dice sé fiel hasta la muerte, hasta que la muerte te sorprenda acostado en tu camita, hasta que la muerte te sorprenda en un accidente, hasta que la muerte te sorprenda o te llegue en una enfermedad. Nada de eso. Nada de eso, hermanos. En aquel tiempo los cristianos del primer siglo, hermanos, estaban ciertamente ofreciendo su vida por causa de la palabra del Señor. Estos eran los verdaderos inmolados, los que sacrificaban su vida por la palabra del Señor, por el evangelio. Aquellos que conducían a sus hijos hacia el centro del Coliseo para ser devorados vivos por los leones. Aquellos que ya los llevaban atados en sus manos al palacio del César Nerón, hermano. Ya sabían que iban a ser antorchas humanas.
que los iban a colgar en un poste, hermanos, y les iban a echar aceite, después les iban a prender fuego, morirse quemados vivos. Eso era un mártir, hermanos. Y nosotros hoy en día, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para entender la idea? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para hacer la voluntad del Señor, para padecer por el Señor? Piénselo, medítelo. Tráigame una razón para el próximo domingo, Dios mediante, y lo platicamos de eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos.